lo que está pasando efectivamente en las cárceles hoy en día sea un tema público de conocimiento de toda la sociedad, que se comparta en redes sociales, que nos importe a todos, y para eso creemos que lo primero que tenemos que hacer es compartir el testimonio de personas que trabajan día a día con las personas privadas de libertad, que nos cuenten su visión de esta crisis y cómo se enmarca la crisis de las cárceles en general. Voy a ver si ya se unió Javi. Javi, ¿me escuchas? Hola, te escucho, Nati. Buenísimo, ya. Proyecto Reinserción es una iniciativa estudiantil que nace el año 2015 al alero de un curso de Ingeniería Civil e Industrial, donde empezamos a articular distintos estudiantes de la educación superior, temáticas vinculadas con la cárcel. La primera acción que tomamos fue hacer una feria laboral por la reinserción, y hoy en día ya estamos realizando distintas actividades, tanto como talleres, como también la participación en otro tipo de espacios como la red de cabildos penitenciarios. Estamos trabajando aquí en Santiago, pero también en San Felipe y en Valparaíso. Súper. ¿Y cuál es el tipo de trabajo en específico que hacen con las personas privadas de libertad? Cuando están adentro de la cárcel, mientras están cumpliendo sanción, lo que podemos realizar son distintos tipos de talleres a partir de estudiantes universitarios que quieran aportar. Entonces ahí tenemos talleres de deporte, de formación ciudadana, de acceso a la justicia, de expresión oral y corporal, y otros talleres más que han ido permitiendo también poner a disposición los capitales de la comunidad universitaria con el espacio cárcel. Pero eso no es todo. También nos queda todo lo que hacemos con las personas cuando ya salen de la cárcel o que están con algún tipo de beneficio. Y ahí realizamos las ferias, donde buscamos poder acercar la oferta, tanto pública como privada, a las personas. Nos creemos que una vez que la persona sale de la cárcel, no se puede pensar que ya se acaba el problema o que ya cumplimos como sociedad. Entonces, en ese sentido, también buscamos acercar a las fundaciones, a las municipalidades, a los organismos estatales, pero también a la empresa privada a que pueda aportar en esta etapa de la vida una vez que se cumple el egreso. Estos son como los dos ejes más fuertes, y el que estamos trabajando ahora, que tiene que ver con incidencia en las políticas públicas. Entendemos que hay estudiantes que también pueden tener formación en esto y que es necesario posicionar el tema de las personas privadas de libertad y todas las historias de vida de vulneración y vulnerable y todo lo que sufren también dentro de las cárceles, para que esto no siga pasando. Es una situación que no puede seguir siendo así de invisibilizada. Súper. Antes de seguir con la siguiente pregunta, voy a leer un comentario que dejaron ahí para que quede. Obviamente en este momento no podemos responderlos, pero dentro de esta misma intención de visibilizar, nos señalan que necesitan ayuda, contactar a alguien que pueda ayudarnos con una crisis en la PC. Ese aviso, esa necesidad nos da pie para la siguiente pregunta, que es: ¿cómo ves tú desde la organización en la que tú estás trabajando que se está abarcando el tema de la crisis sanitaria en las cárceles ahora? Me parece que sigue un poco las lógicas que se han dado en otros espacios, ¿no? Como la respuesta institucional ha sido un poco improvisada, a pesar de ya haber tenido experiencia en otros lugares. Estamos dando un poco como pasos, pero súper perdidos. En un momento también se intentó con el tema de los traslados, que después se concretó, pero entre medio también hubo unas tensiones bien fuertes. El tema de los testeos masivos, lo que pasaba con las visitas, incluso lo que está pasando con las posibilidades de conexión en línea. Tenemos casos en otros países donde se legisla lo que se sabe que ocurre, en vez de intentar hacer oídos sordos o evitar ver la realidad respecto al uso de celulares, por ejemplo, que podría ayudar en gran medida a bajar los niveles de preocupación y ansiedad dentro de las cárceles. Entonces, en ese sentido, creo que estamos dando una respuesta súper como improvisada, que se está dando una respuesta sumamente acotada, pues solo se piensa que esta respuesta tiene que ser respecto al espacio cárcel, cuando en realidad las personas también tienen contextos. Y eso también lo hemos visto, por ejemplo, con las personas que no quisieron recibir el indulto. Es porque también debemos comprender que las personas no solo están privadas de libertad, sino que también tienen toda una trayectoria de vida y todo un contexto ante el cual no se quieren exponer porque no quieren exponer a otras personas a un posible contagio, o porque también está esta opción de las cosas que ocurren dentro de la cárcel. Entonces siento que por ahí se ha hecho una mirada bastante miope de lo que podríamos hacer y improvisada, como dije en un principio.
Súper importante lo que planteas. Y en ese sentido, ¿cuál crees que es la medida más urgente que se necesita tomar ahora para las cárceles? Es difícil hacer una priorización dentro de las medidas urgentes. Creo hoy en día que algo que podría aportar mucho, pero que es sumamente complejo, es un poco terminar con esta lógica tan jerárquica y tan del control, y apostar por entender también lo que pasa con las personas que se encuentran privadas de libertad, las expectativas que generó el tema del indulto, la preocupación por no poder tener contacto con las personas de afuera, los rumores que se acercan, o las informaciones como dadas a medias que se pueden dar al interior respecto a algunas situaciones que se pueden dar. Entonces, creo que por ahí lo que se puede hacer, lo que se podría hacer mejor de manera urgente, es mejorar los canales de comunicación con las familias, pero sobre todo pararse desde una mirada distinta en el actual respecto a la cárcel, que es súper difícil por las lógicas históricas que ha tenido este espacio, pero en una posición mucho más empática con las personas que se encuentran privadas de libertad, al entender efectivamente cuáles son sus preocupaciones y desde ahí ver qué es lo que se puede hacer. Muy, muy cierto lo que dice Javi. Y por último, lo que ha pasado en esta pandemia, ¿tú sientes que se adscribe dentro de un contexto de crisis más general en la cárcel? ¿Estaban las cárceles preparadas en Chile para enfrentar una situación como esta? Es bien paradójico decir que las cárceles como no estaban preparadas para una crisis, siendo que viven en constante crisis. Yo creo que ahí lo que podemos develar es como de un equilibrio súper inestable, donde las pequeñas cosas que ocurrían podían generar grandes como detonaciones de energía o de expresión. Entonces, creo que efectivamente no estaban preparadas para lo que para lo que significa esta crisis, porque efectivamente con cosas tan pequeñas y como haciendo, no solo enfocándome en el tema del coronavirus, que creo que es una crisis gigante y que probablemente muy pocas instituciones estaban preparadas para dar respuesta, pero en particular la cárcel, con las lógicas que tiene, con este equilibrio inestable, con esta precariedad, le cuesta administrar, aunque sea un poquito de situación de crisis. Y la respuesta siempre ha ido por lo que ya sabemos que está pasando al interior, con las vulneraciones de los derechos humanos, y son las mismas lógicas que se han ido estableciendo durante años dentro de estos espacios. Entonces creo que efectivamente no estaban preparadas para esta situación de crisis, pero sí me parece interesante este ejercicio a partir de lo que está ocurriendo. Creo que tenemos que trabajar sobre lo urgente, que es efectivamente la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad hoy día, pero también sobre aquellas situaciones de más largo plazo. El coronavirus, como sabemos, no se va a acabar en una semana y tampoco las lógicas que estamos tomando como humanos respecto a ganarle al coronavirus. O sea, las proyecciones dicen que nos vamos a contagiar todos eventualmente de coronavirus, lo único que estamos haciendo es adaptarnos al ritmo de ese contagio. Y en ese sentido creo que también tenemos que ir adaptando las lógicas de la cárcel. La sociedad civil también tiene harto contacto con este espacio y va a tener que seguir adaptándose a cómo se va vinculando. Las familias también, lo que está ocurriendo con las tecnologías, con las posibilidades de conexión, también abren brechas o espacios súper interesantes a poder desarrollar a futuro. Pero hoy lo que nos debiese comprometer en un actuar decidido y colaborativo es decirle basta a aquellas situaciones de vulneración de los derechos humanos dentro de la cárcel y que ojalá se pueda establecer un mecanismo de diálogo tanto con las familias, con las personas privadas de libertad y también con la sociedad civil que quiere poder apoyar en este sentido. Perfecto. Javi, para terminar, muchas personas que nos están viendo se preguntan en específico cuáles son las vulneraciones de derechos fundamentales que se están viviendo en la cárcel, porque las personas como tú que trabajan en organizaciones o familiares están muy al día, pero la verdad es que los medios de comunicación en general no se cuentan, no se suele relatar. Entonces, ¿podrían hacernos un resumen de las principales violaciones que están ocurriendo hoy en día de derechos humanos en las cárceles? Sí, hay situaciones que son estructurales respecto a la cárcel. Creo que todo esto tiene que partir por un entender que efectivamente la cárcel se presenta como una respuesta social, como un consenso social, a lo que ocurre con aquellas personas que cometen determinado tipo de acciones. Aquí podemos entrar en otra discusión después de cuáles son las acciones que son pertinentes de cárcel o cuáles no.
estaban ocurriendo desde antes, pasan por un sinfín de situaciones, desde el acceso, por ejemplo, al agua potable, la violencia que se vive al interior, tanto entre internos como también entre la autoridad, que son representantes del Estado. Gendarmería es una institución estatal, por lo tanto hay que entender que ese tipo de acciones desde un órgano estatal hacia una persona efectivamente es constituyente de una violación de derechos humanos. Y así una serie de otras situaciones como las situaciones de hacinamiento, las situaciones de los castigos que se podían ver en las celdas de aislamiento y un sinfín de situaciones que distintas organizaciones se han encargado de posicionar, no ahora con el tema del coronavirus, sino que constantemente en tiempos anteriores, tanto nacional como internacional, son aquellas constitutivas de violación a los derechos humanos. Y hoy en día se ven agravadas efectivamente porque hay respuestas desde la cárcel, desde las personas, desde los cuerpos que están privados de libertad, ante las sensaciones de incertidumbre y de desolación en las que se encuentran, donde claramente las respuestas que hemos podido ver son o los motines o aquellos actos como que intentan llamar también la atención de lo que ocurre allá adentro. Y lo que pasa en esos momentos, cuando se hace cuando se da esa vulneración del objetivo de la cárcel, que es la vigilancia y el control, las respuestas también son como violentas en ese sentido. Lo que ocurre al día siguiente del motín no es un listo, aquí no ha pasado nada, aquí vamos a seguir para adelante, olvidemos lo que ocurrió. Hay traslado, hay golpes, hay allanamientos que se sustentan o se dicen sustentar en lógica o en acciones propias de gendarmería, pero que claramente buscan tomar o reposicionar el control de uno sobre otro en estos espacios donde se hace ver, incluso se dice que no puede haber ningún tipo de organización entre las personas privadas de libertad. Entonces, efectivamente lo que está pasando es que se están profundizando situaciones que ya venían de mucho tiempo antes. Las crisis, como lo que ocurrió en octubre o lo que está ocurriendo ahora, permiten visibilizar cosas que ya venían y que probablemente ya sabíamos, y que hoy en día también se ha dado que podamos verlo con mayor claridad, tanto en los medios de comunicación, cuando fue, por ejemplo, una de las situaciones, no recuerdo bien en qué cárcel fue, pero había un dron que estaba desde arriba y se vio en televisión abierta el momento, en Santiago, claro, en Santiago 1, que fue una de las primeras que tuvo algún tipo de acción, se vio en televisión abierta, en vivo y en directo, cómo hacían pasar a las personas que estaban adentro, a las personas privadas de libertad, y había un callejón de gendarmes que les pegaba mientras pasaban para hacer el conteo o la cuenta. Entonces, esas cosas que sabíamos que se daban, hoy en día están siendo visibilizadas porque también la situación de crisis nos hace mirar esos espacios. Y yo creo que también un aprendizaje que tenemos que sacar es que esos espacios que ya se han posicionado, son espacios que no podemos dejar de mirar. La situación de la cárcel, a pesar de lo poroso, de lo opaco que sean sus muros y de lo grueso que se puedan ver, tenemos que hacer un esfuerzo constante desde la sociedad civil, desde las familias, desde las personas privadas de libertad y desde las instituciones estatales o gubernamentales o públicas que tengan este rol de visibilizarlo y no soltar este tema, porque esto va a seguir ocurriendo si es que no tomamos ninguna carta en el asunto. Aquí también, en relación a las violaciones de derechos, se ha dado cuenta de lo que tienen que pasar las mujeres, las madres, que son principalmente quienes van en este espacio de visita, como también los niños. Entonces, ahí creo que esta crisis no ha hecho más que visibilizar y profundizar las cosas que ya ocurrían. No son cosas coyunturales a lo que está ocurriendo hoy. Así es, y tenemos que aprovechar la coyuntura entonces para no soltarla más, este tema de la palestra pública. Muchas gracias, Javier, por tu experiencia, y ahora te voy a cortar para comunicarnos con Valesca Orellana de ONG LEASUR. Súper, muchas gracias. Chao. Ahora sí, está conectándose Valesca. Les agradecemos a ustedes por estar escuchando este tema tan importante. Al parecer no se puede conectar por el computador. Ah, era eso entonces. Sí. Ya. Bueno saberlo para los que vienen después. Pero menos mal te pudiste conectar. Valesca Orellana, tú perteneces a la organización LEASUR. ¿Podrías contarnos un poquito más qué hace específicamente?
Yo soy directora territorial de LEASUR. LEASUR es una ONG que se fundó en enero del 2014, una ONG que vela por el derecho, el respeto y la promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, velando por el uso mínimo de la cárcel. En general, lo que hace LEASUR es visibilizar la vulneración sistemática de derechos que ocurren al interior de los recintos penitenciarios, buscando cambios que sean estructurales desde una perspectiva crítica y de género. Contamos con 4 departamentos, uno de comunicaciones, uno de gestión y finanzas, políticas públicas y territoriales. Y a través del equipo de territoriales, donde tenemos presencia en los recintos penitenciarios de la región metropolitana, y contamos con un grupo de voluntarios que presta asistencia en el recinto de Valdivia, en la cárcel de Valdivia. Súper. Y en esa experiencia, Valesca, del tiempo que tú llevas en LEASUR, ¿qué es lo que consideras que ha sido mayormente vulneratorio de derechos? ¿Cómo se ha enfrentado esta pandemia? ¿Qué crees que se ha hecho bien y mal? Bueno, en virtud de mi experiencia, creo que se ha actuado de manera tardía. Genchi, desde el minuto 1 que enfrentamos esta pandemia en el país, se dijo que no estaba preparado para enfrentar una pandemia al interior de los recintos penitenciarios, y esto se ha visto reflejado en que se han propuesto distintas medidas sanitarias que implementar en los recintos penitenciarios, ya sea que han recomendado desde el Colegio Médico, organismos internacionales, e incluso desde un protocolo de actuación que elaboramos desde LEASUR, pero que son medidas que Gendarmería no ha utilizado o no se han visto plasmadas al interior de los recintos penitenciarios. Y eso es lo que es más difícil de creer, porque ellos más que nadie saben que es necesario e importante que se tomen medidas para evitar la expansión del virus al interior de los recintos. Se les ofrecen medidas alternativas y no las toman. Genchi, ante esta crisis, ha actuado como ha venido actuando siempre. Esta crisis la ha invisibilizado, se vulneran derechos que afecta a garantías institucionales y la viabilidad de las personas que están privadas de libertad. Si se ha visibilizado la contingencia o cómo afectaría una pandemia al interior de los recintos, es por el tema sanitario urgente a nivel país y por lo inminente del contagio que sería el interior de los recintos. Es por esto que nosotros hemos visto el reclamo de algunos internos en los distintos recintos, ya sea en Santiago 1, en la cárcel de Puente Alto, así como en distintos recintos penitenciarios de algunos países de Latinoamérica, en que los internos han señalado de que no es un motín, es un reclamo, cuando se han visto estas situaciones en que los mismos internos toman o piden que se tomen medidas efectivas al interior de los recintos. Nosotros hemos recibido algunas denuncias por parte de los internos que darían cuenta de situaciones de violencia, de violenta represalia, antecedentes que se han entregado al Instituto Nacional de Derechos Humanos y que son, como te digo, situaciones que tienen una explicación, ya que son los internos los que saben en primera persona cómo es el acceso a la salud al interior de los recintos o las condiciones de habitabilidad que ellos tienen. Claro, y en el fondo en la cárcel no tienen otra manera de organizarse y hacer peticiones, solicitudes que lleguen afuera de la comunidad de la misma cárcel que no sea un motín. Eso también puede ser complejo o puede mostrarse lo complejo que es ante estas circunstancias. Sí, sí. Y Valesca, cuéntanos un poco sobre cómo es la situación con las personas que están saliendo de la cárcel en estos momentos, ya sea porque les dieron indulto, les cambiaron la medida por un arresto domiciliario. Mira, ha sido complicado, como salió un reportaje hace unos días en La Tercera, desde que ellos no tenían considerado un porcentaje tan alto de personas privadas de libertad que rechazaran el indulto. Nosotros, como LEASUR, tuvimos contacto con una voluntaria, una participante que ella participa en Mujeres Libres Chile, donde pudimos conocer de primera fuente cómo era la situación de las mujeres privadas de libertad que estaban
siendo beneficiarias del indulto. Estamos hablando de mujeres que, si bien tenían enfermedades crónicas, correspondían a la edad, también aquellas mujeres que tenían hijos menores de 2 años y mujeres embarazadas, que no contaban con un domicilio donde cumplir la medida de arresto domiciliario total, y que para gozar del beneficio tuvieron que irse a la casa de acogida que tiene la hermana Nelly. Por lo tanto, es una situación bastante vulnerable la que tenían las chiquillas, donde se ha intentado gestionarles insumos que le permita solventar estos 6 meses que estarían cumpliendo la medida, y que ellas también pudiesen desarrollar un trabajo que les generara algún tipo de remuneración o que contaran con dinero estos 6 meses, porque efectivamente ellas salen con este beneficio, pero una que es arresto domiciliario total, por lo tanto no pueden salir, no pueden buscar un trabajo, no pueden generar una actividad. Entonces es súper difícil pensar cómo se van a mantener estos 6 meses, sobre todo mujeres que tienen niños menores de 2 años y embarazadas. Por lo tanto, ahí también debiese haber algún tipo de apoyo social. Quisiera que estas personas pudiesen solventar estos meses con tranquilidad y cumplir la cuarentena domiciliaria, que sería el ideal, porque considerando que hay personas que no lo pueden hacer. Sí, súper importante eso que tocas, Valeria. ¿Cómo ves que afecta la perspectiva de género, en particular en esta crisis? ¿Se considera la diferente situación en que están, por ejemplo, madres que tienen hijos pequeños o que... Bueno, con perspectiva de género, nosotros siempre a la mujer privada de libertad que tiene 3 sanciones: una por ser mala ciudadana, una por ser mala madre y otro por ser mujer. Aparte que las mujeres que están privadas de libertad siempre tienen una situación mucho más vulnerable que en el caso de los hombres, ya que somos las mujeres las que visitamos. En el caso de que las mujeres de por sí, ya ante la suspensión de visitas, se vieron mucho más afectadas con el tema de las encomiendas, las visitas y los insumos que ellas pudiesen requerir al interior de los recintos penales. Entonces, que ellas salgan es sumamente más delicada y esencial el apoyo a este tipo de mujeres y en la situación en la que se encuentran. Sí, y no se hace ningún tipo de seguimiento por parte de Gendarmería de estas mujeres, cómo están, cómo va el cumplimiento de su condena, su salud, algún tipo. Nosotros, cuando empezaron a dar recién los primeros indultos a la población penal, nosotros recibimos la cartilla que se le estaba entregando a los internos para que firmaran, con el compromiso del seguimiento que le iba a realizar Gendarmería a los internos. Pero este es básicamente manipular una aplicación por un teléfono, cuando nosotros tenemos internos que ni siquiera tienen teléfono. O sea, ¿cómo van a descargar una llamados por teléfono? Pero no hay un seguimiento general. El trabajo que han hecho, yo creo que en las áreas técnicas de los recintos lo tienen que haber considerado, porque muchas veces se considera el arraigo familiar o si va a ser una carga o no el interno que vuelva a su hogar con algún tipo de beneficio. Pero un seguimiento en el sentido de que están con su insumo, están con un domicilio, nada. Yo creo que el seguimiento más informal que se le está haciendo respecto a que cumplan la medida, pero ¿cómo la cumplen? Nada. Ahí es donde entra muy fuerte el apoyo que pueden tener las organizaciones civiles, de la sociedad civil y distintas personas. Es un todo lo que tienen que ver con las personas que van cumpliendo este tipo de medidas. Súper, súper relevante eso, Valesca, porque eso yo no lo he escuchado hablar en ningún tipo de cadena oficial, ningún ministerio. ¿Cómo hacen esta red de contacto las organizaciones de la sociedad civil para efectos de acompañar a estas personas en un caso en que en realidad debería ser el Estado quien las acompañe? Exactamente. No escuché muy bien tu pregunta. Perdón, ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Que encuentro súper relevante
relevante lo que planteas porque es un tema del que se habla poco y se conoce poco. Entonces, si podrías contarnos un poco más cómo es el nexo entre las organizaciones civiles que están ayudando y haciendo el seguimiento a las personas que están saliendo privadas de libertad ahora, que es algo que debería hacer el Estado, pero no lo está haciendo. Sí, bueno, no tan solo ahora con las personas que han salido con el indulto beneficiadas, sino que incluso organizaciones desde mucho antes, al comienzo de esta crisis sanitaria, han estado con acciones bien importantes, incluso entregándole insumos para como alcohol gel, corren por parte de Gendarmería o del Estado. Organizaciones de la sociedad civil ahora se encuentran como trabajando más en conjunto a raíz del grupo que se formó cuando se iban a hacer los cabildos penitenciarios por el proceso constituyente, donde se incluyera a las personas privadas de libertad. Ahí quedó como una plataforma bien fuerte de trabajo de distintas organizaciones que trabajan en torno a la cárcel. Y son a través de estas mismas organizaciones y vínculos que nosotros mantenemos con los internos, la manera en que nosotros podemos ir haciéndole un seguimiento a las personas que han salido territorial que nosotros hacemos, que es el trabajo en cárcel, que nos vamos encontrando con las distintas organizaciones, que tenemos presencia en los distintos recintos. Es realmente muy, muy importante lo que nos cuentas, porque aquí vemos como la gran mayoría de las políticas que se aplican a las personas privadas de libertad no están pensadas específicamente para ellas, ni siquiera se hacen muchas veces, sino que organizaciones de la sociedad civil tienen que suplir ese rol. Así que muchas gracias, Valeria, por contarnos tu experiencia desde la organización territorial de EASUR. Y ahora nos despedimos para hablar con Paulina. Chao, Valeria, muchas gracias. Chao. Sí, parece que funciona. Paulina, ¿me escuchas? Sí, te escucho, perfecto. Súper, yo también te escucho. Bueno, vamos ahora con Paulina Díaz, que es parte del programa de preparación para el egreso y reinserción Renaciendo. Paulina, ¿podrías contarnos en qué consiste más específicamente el programa, por favor? Sí, de todas maneras. A ver, el programa Renaciendo es un programa que trabaja, bueno, desde el municipio de Puente Alto, trabaja principalmente con la cárcel de Puente Alto, que es una cárcel de hombres. Bueno, ahora ha estado bien en las noticias, en realidad, la cárcel de Puente Alto, una cárcel que hasta ahora había sido bien como olvidada. Nosotros trabajamos en a las personas cuando todavía están cumpliendo sus condenas y después acompañamos el proceso cuando, bueno, pueden salir de los recintos penales por beneficios, por término de condena, etcétera, y acompañamos el proceso de reinserción social. Eso es lo que realizamos ya hace más de 7 años. Perfecto. Y desde tu experiencia en esa organización, ¿cómo ves que ha afectado la crisis del COVID-19 y en particular a la cárcel de Puente Alto, que justamente ha sido una de las más en las noticias? A ver, ¿cómo ha afectado esta crisis? Lo decía Javier, que lo escuché justo desde ese momento cuando decía como las cárceles siempre han estado en crisis y ahora una crisis más, ¿no? Comparto plenamente eso. Creo que lo que ha pasado con esta crisis como general, que es que esta pandemia, viene a mostrar en realidad y agravar y volver crítica la situación de los recintos penales que viven en crisis sanitaria también. Las condiciones carcelarias son realmente complejas, entonces además que ahora se sume en realidad un tema como de salud, una enfermedad mortal como la que estamos enfrentando, claramente agudiza el problema dentro de los recintos penales, pero sin duda ya había una crisis. Las cárceles son espacios que sobreviven increíblemente a crisis de todo tipo y es muy lamentable en realidad. Sí, ¿podrías contarnos un poco más, Paulina, sobre las condiciones de crisis sanitaria? Específicamente nos enteramos que hay mucha gente que no sabe exactamente cómo es el tema del acceso al agua y un montón de cosas que son súper relevantes en términos sanitarios y sobre todo en esta crisis, pero también en general. Sí, yo, Nati, bueno, lamentablemente estas características.
Cosas tan básicas como que no hay acceso a agua es algo común. O, por ejemplo, en el caso de Puente Alto, hay un problema gravísimo respecto del tema de las instalaciones de cañerías, porque es una cárcel muy antigua y en general los recursos nunca son destinados a mejorar las condiciones estructurales de las cárceles, entonces sobreviven a problemas tan básicos como que el agua del alcantarillado está pasando por el pasillo donde todos tienen que transitar o en los mismos lugares donde duermen las personas. En la falta de acceso no solo al agua, también hay, y se nombraba antes, muchas veces la alimentación no alcanza para todas las personas que están dentro de los recintos penales, y eso es así, y se vuelve fundamental, necesario los recintos penales. También eso habla como de lo crítico de la situación carcelaria. ¿Para qué hablar en realidad de la salud? Es mínimo, muchas veces las personas nunca son llevadas en situaciones graves a algún recinto, qué sé yo, un hospital o algo así, o sea, todas esas cosas, y creo que hay un montón de como, que uno podría nombrar un montón de situaciones que hablan como de lo crítico de la situación carcelaria. ¿Y cuál consideras tú, Paulina, dada tu experiencia en la organización, que es la más urgente a trabajar si tuvieras que elegir una, entendiendo lo difícil que es elegir, como ya decían? Sí, como una medida ahora, en este momento te refieres, ¿no? Sí, lo más prioritario para partir. Uy, yo creo que, a ver, el tema de donde se han presentado contagios, por ejemplo, cárceles como la de Puente Alto, bueno, y de a poco han ido apareciendo más, la necesidad de ir sacando a personas de los recintos penales, porque hay que entender que todos los recintos penales, o la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría está con niveles de hacinamiento que son tremendos, o sea, son, muchas veces está el doble de las personas que debiesen estar. Entonces, la medida de ir moviendo a personas de los recintos penales resultaría ser, parece, una alternativa. Ahora creo que eso, para las personas que son trasladadas, creo que eso genera un tremendo problema, que a las personas se les traslade, por ejemplo, fuera de la región, que no se le informe a nadie, que la manera en que se enteran es en el momento que los hacen salir. Los traslados siempre se hacen de noche, entonces no permiten ningún tipo de coordinación, por ejemplo, respecto de sus familiares. Que en último momento también se les diga a dónde van, como que creo que a veces, no sé, a lo mejor hablar como de estos detalles resulta un buen momento de plantearlo, porque ese tipo de cosas son las que pasan. A las personas no les avisan, sus familiares después los tienen que andar casi. Aparte de la importancia tremenda que tiene que ver como la vinculación familiar, el tener como contacto con sus seres como queridos, también tiene que ver con cosas de sobrevivencia. Que una persona la trasladen a otra región, es que sus familiares no van a poder, por ejemplo, llevarles sus encomiendas para que puedan alimentarse. Entonces ese tipo de cosas hacen que los traslados, por ejemplo, que no sé si estoy, creo que podría ser una medida, tengan que ser acompañados de ciertos protocolos que podrían resultar muy básicos, pero que no se respetan al momento de llevar a una persona a otro lugar. Creo que ese tipo de cosas hoy día son urgentes. Mejorar los canales de comunicación de gendarmería con los familiares, con las personas que están privadas de libertad. Creo que eso es urgente hoy día, sin duda. Es muy, muy relevante lo que nos comentas, Pauli, porque de hecho esas cosas que decimos como que parecen simples o pequeñas son súper relevantes en la vida de las personas privadas de libertad y muchas veces no se sabe. En ese sentido, ¿cómo ves tú la labor que hacen las organizaciones civiles a la hora de difundir esta información, quizás hacer contactos que el Estado no ha podido hacer o lo que tú quieras comentar al respecto?
Yo creo que, bueno, el lugar que ocupan las organizaciones civiles es central hoy día. Las organizaciones de base, las organizaciones que se han acercado a la cárcel, yo soy una convencida de que como organizaciones, por muchos años la cárcel ha gozado de ser como un lugar, como el hoyo negro un poco, como que nadie sabe lo que pasa ahí, se generan un montón de caricaturas también de lo que pasa dentro de la cárcel. Lamentablemente el acercamiento que muchas personas, el único acercamiento que las personas tienen a la cárcel es a través de, qué sé yo, algún programa de televisión que muestra alguna cosa muy específica, o los medios de información como a través de las noticias, y finalmente la cárcel resulta ser como ese lugar medio vengativo de, se lo merecen, y esas cosas terribles. Y creo que desmistificar ese tipo de cosas que le hacen mucho daño finalmente también a la sociedad en general, porque genera como un enfrentamiento constante, es uno de los caminos, es que la cárcel se abra a otros. Y la cárcel, yo entiendo, y con los años he ido entendiendo que no es que la cárcel va a ir a abrir las puertas, sino que finalmente las organizaciones civiles tienen que ir, insistir y como un poco exigir ese lugar dentro de ella. La experiencia particular que nosotros hemos tenido como con la cárcel de Puente Alto, y eso genera efectos. Que la cárcel no sea ese espacio cerrado que nadie ve, que no tenga testigos, yo creo que lamentablemente ha generado un aumento sin duda de la violencia y de la impunidad dentro de las cárceles. Entonces creo que el rol de las organizaciones civiles es central. Es un rol que yo espero regule, acuse, levante propuestas, se articule, que creo que también es algo muy positivo que ha ido pasando con los años, que las organizaciones que estamos cerca de esto nos hemos ido encontrando y hemos ido armando también una voz en común. Y creo que eso es el camino. No, veo que por ahí podemos conseguir cosas y que se vayan sumando otras personas también. Esto, que la idea es que siga creciendo. Súper importante, Pauli. ¿Y cómo, a ver, cómo formular la pregunta? Primero, sobre los egresos de personas, la ONG en la que tú trabajas está especialmente relacionada con la reinserción. ¿Cómo una pandemia como esta impacta en la posibilidad de reinserción? ¿Pueden seguir acompañando a las personas en sus procedimientos, no sé, quizá de manera online? ¿O cómo han podido hacerlo o cómo hay que hacerlo, creen ustedes? Sí, yo creo que hay hay una necesidad súper grande de hacer acompañamientos cuando las personas salen de las cárceles, sobre todo hoy día, que es un contexto mucho más complejo para una persona que está privada de libertad y sale en un momento de crisis como social. Lo comentaba la compañera anteriormente, Valesca, que justo salieron las libertades condicionales de abril, y bueno, las personas salen, que en general aquí hay un abandono, y esto es algo de antes, porque es interesante hablar de la cárcel hoy día en el contexto de la pandemia, pero uno inevitablemente se conecta todo el rato con cosas que nunca se han resuelto, así que son crisis desde antes. El abandono que hay de las personas al salir de la cárcel es muy grande. En general las personas salen, si es que ya cumplieron su condena, ya no quedan vinculadas de ninguna manera a ningún tipo de organización que les pueda prestar como alguna ayuda, algún acompañamiento. Otra cosa que creo que es importante decir, las personas que salen de la cárcel salen con una distancia y una desconfianza de la institucionalidad formal muy entendible, porque fueron violentadas por esa institucionalidad formal. Entonces también el acercarse, por ejemplo, al municipio no es tan sencillo. No es una alternativa tan fácil de tomar para una persona con las experiencias que han tenido, ¿no? Entonces, desde ahí, finalmente el lugar que puedan ocupar las organizaciones de base, las ONG o los programas, en nuestro caso siendo igual un programa municipal, yo creo que es súper relevante, que es poder generar este puente
ir construyendo este puente en base a las necesidades que las personas tienen, que son muchas veces muy particulares también, y la posibilidad de oferta de algún tipo de apoyo, porque las condiciones son complejas. También, bueno, creo que se ha dicho, o sea, el conseguir un trabajo para una persona que salió de la cárcel es infinitamente más complejo que para una persona sin antecedentes, o regularizar cualquier tipo de situación es más complejo. Entonces, desde ahí, como esa necesidad de acompañamiento post-cárcel es una tarea súper pendiente y muy necesaria. Yo creo que ahí el lugar que ocupan como algunas organizaciones, algunos programas, no sé, algunos programas históricos como el programa de La Pintana, nosotros en Puente Alto que llevamos un rato haciéndolo y así otros, creo que es fundamental. Paul, y por ejemplo, ¿existe un lugar de información centralizada respecto a este tipo de proyectos? ¿Cómo lo puede hacer una persona si quiere acercarse, saber en qué comuna existen, a cuál ir, etcétera? Ay, mira, algo lamentablemente también hay muy pocos. O sea, por ejemplo, a nivel institucional como formal, municipal, hoy día hay solo 4 programas en la región metropolitana, si no me equivoco, solo 4 comunas tienen esta oferta, que son La Pintana, Puente Alto, Maipú y Pudahuel, solo esos 4, pero también hay algunas, tal vez también hay algunas organizaciones de base que hacen este trabajo, pero claro, no hay una plataforma, interesante Nati lo que planteas igual, que agrupe y que por ejemplo una persona pueda buscar si es que vivo en tal comuna, en general, que también es algo bien lamentable, las personas se acercan y empiezan un poco a rebotar entre este desconocimiento, así que a lo mejor ahí queda una tarea inconclusa también para nosotros como organizaciones. Qué importante, Paul, y creo que con esta conversación nos queda pero clarísimo la importancia como casi esencial que cumplen las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias por contarnos tu experiencia y ahora te cuelgo para pasar a la siguiente invitada. Chao, Paul. Perfecto. Chao. Ay, sí, Grace. Al fin se escucha. Costó un poquito, pero lo importante es que aquí estamos. Grace Méndez es abogada y directora de Pensamiento Penal Chile. Grace, cuéntanos un poquito qué hace esta organización, en qué trabajas tú. Bien, muchas gracias. Efectivamente, bueno, yo soy abogada. Adelanto, no te había dicho que no lo señalaras, pero en realidad es a lo que más me dedico. Soy defensora penal pública y además soy directora de Asociación Pensamiento Penal Chile, que es una organización que conforman diversas personas de distintas áreas, no solo del derecho, sino también del área de las ciencias sociales en general, entre ellos varios de los invitados de hoy, y de distintas profesiones que nos interesa, por supuesto, instar por políticas públicas, ¿cierto?, para reducir, en definitiva, lo que es temas de persecución penal y de derecho penal básico de las cárceles, la situación del aumento de delitos o de castigo de conductas y la penalización de las mismas, y básicamente eso es los intereses que nos mueven en conjunto con la gente de Asociación Pensamiento Penal. Perfecto, Grace. Y precisamente desde tu experiencia trabajando en esa organización, ¿cómo ves que se ha enfrentado en particular la crisis sanitaria que hay ahora en las cárceles en Chile y en el mundo también? Bien, yo coincido en general con las personas que has entrevistado, que han compartido el live, en cuanto a que el abordaje, digamos, por parte del Estado ha sido tardío. Yo creo que en este caso es importante señalar que esto es un tema de políticas públicas, este es un tema de Estado, y esto debe tratarse por parte de Gendarmería y más bien del Gobierno de Chile como una política de salud. Así lo han señalado las
organizaciones internacionales. Esto tiene que ser abordado en términos de ese sentido, la respuesta ha sido tardía, ¿ya? También, obviamente, que debe abordarse desde distintas organizaciones, así la sociedad civil, como lo que estamos haciendo hoy día, con aportes, críticas, ¿cierto? Intervenciones y un nexo entre la gente y lo que es la vida dentro de la cárcel, lo que es esta situación sobre todo, pero también debe ser abordado como política pública y creemos que también, por supuesto, el Poder Judicial juega también un rol relevante en el tratamiento y en el abordaje de esta problemática que estamos viviendo hoy día. Súper importante eso, Grace, porque también eres la primera en comentarlo. ¿Cómo ves el rol que tiene el Poder Judicial en esta situación? ¿Qué cosas puede hacer? ¿Qué cosas no puede hacer? ¿Qué cosas ha hecho? ¿Qué cosas falta que haga? Coméntanos un poco tu visión desde la Defensoría, en el fondo, o desde la defensa. Desde la defensa, efectivamente, bueno, tenemos como una primera instancia, digamos, lo que es el informe, que es el informe de la Corte Suprema, de la fiscal de la Corte Suprema, ¿cierto?, que establece entonces una serie de medidas ya o recomendaciones que se hacen a propósito de la constatación del estado de las cárceles, ya a nivel nacional. Y entre ellas se recomiendan una serie de medidas que se han adoptado. Por ejemplo, en las cárceles se sugieren la restricción de visitas por parte de las personas privadas de libertad, o reducir el número de visitas. También, por supuesto, prohibir el ingreso a las cárceles de personas de la tercera edad, prohibir el ingreso de personas embarazadas, un poco controlar lo que es el tema de las encomiendas y, por supuesto, revisar las medidas cautelares. No solo el Poder Judicial, digamos, o sea, la Corte Suprema en ese informe lo recomienda, ¿cierto?, revisar las medidas cautelares de prisión preventiva, sino que también, como ya te señalé, diversos organismos internacionales están recomendando entonces la excarcelación de personas que en este caso se encuentran privadas de libertad sin que aún hayan sentencias condenatorias en su contra. Eso a nivel, a lo menos, más global. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de instituciones que dicen relación con el proceso penal y con la prisión preventiva? Bueno, la Defensoría ha hecho un esfuerzo enorme, que también lo han señalado las personas quienes la representan, pero en mi caso, personalmente puedo decir que efectivamente se han solicitado la sustitución de medidas cautelares, primero de personas que cumplen con los requisitos a propósito de la promulgación y entrada en vigencia de la ley de indultos conmutativos, que son personas que en definitiva están en riesgo, ¿ya? Son personas que en definitiva por sus condiciones cárceles, la situación de tener enfermedades crónicas que podría aumentar la peligrosidad en el caso de contagio, también ha sido una de las razones por las cuales la Defensoría ha pedido entonces la sustitución de la prisión preventiva de innumerables personas que están privadas de libertad. Y en segundo lugar, y luego de haber revisado a las personas que están en este grupo de riesgo y que se asemejan mucho a los requisitos del indulto, también está, por supuesto, revisar lo que es la privación de libertad de personas en otras situaciones. O sea, ya estamos hablando, por ejemplo, personas que arriesgan penas en libertad, personas que en definitiva uno como defensor discute que haya participado en el delito o que discute necesariamente la existencia de ese delito. Entonces se han tomado en definitiva esas medidas. Pero ¿con qué nos hemos encontrado? Al menos es la realidad de la octava región, pero también por el contacto que tengo con más defensores a nivel nacional, claramente nos hemos encontrado con una actitud, digamos, de la Fiscalía o de muchos fiscales de mantener entonces las prisiones preventivas en casos que no
se justifica y usando los mismos criterios que usábamos previo al COVID-19, ¿ya? O sea, criterios de peligrosidad, es decir, la existencia de antecedentes penales pretéritos, la gravedad de la pena, porque todos podemos entender, y así también han sido las recomendaciones internacionales, que personas que han cometido delitos graves, gravísimos y que en realidad pongan en riesgo, por ejemplo, la seguridad de la víctima o los delitos de lesa humanidad, deben, por supuesto, quedar fuera de las posibilidades de optar a la libertad, pero nos hemos encontrado con casos en que son delitos contra la propiedad, donde no hay mayor afectación de otros bienes jurídicos como la vida, la integridad, etcétera. El Ministerio Público ha mantenido entonces la oposición, incluso apelando de las decisiones cuando efectivamente los jueces de garantía han dado la libertad, apelando de ello a las Cortes y manteniendo estos criterios de gravedad y criterios peligrosistas que en definitiva estaban antes de la pandemia. Yo creo que nos falta, de verdad, falta el Poder Judicial y nos falta a los intervinientes, sobre todo al Ministerio Público, ponerse en el lugar que estamos viviendo excepcional, porque en definitiva yo veo que nada ha cambiado, han cambiado muchas cosas, estamos haciendo audiencias virtuales, para mantener el resguardo y la salud de los privados de libertad se hacen por videoconferencia, con la grandeza que requiere esta pandemia. Yo creo que es un punto bien importante eso. Muy buen punto, Grace. Gracias por tocar. Bueno, la octava región es una región, una de las más grandes. Tenemos muchos centros privativos de libertad, no solo el CCP Bío Bío, que por supuesto que agrupa la mayor cantidad de privados de libertad, sino que tenemos la cárcel de Coronel, tenemos también Yumbel, tenemos Mulchen, que en definitiva son cárceles que tuvieron que recoger a una gran cantidad de presos una vez y después del terremoto del año 2010, donde se inhabilitó la sección de hombres de la cárcel de Los Ángeles. Por tanto, tenemos muchísimos centros penitenciarios, recintos penitenciarios, todos tienen el mismo problema en Chile, es el problema de la sobrepoblación y el hacinamiento, que lo hemos repetido hasta el cansancio y ya pareciera ser que incluso muchas personas no lo logran dimensionar. Es tan preocupante el nivel de sobrepoblación que, tal como decía Paulina, lo supera muchas veces en el doble de capacidad, ¿ya? Y por supuesto que las condiciones en cárceles no concesionadas son incluso a veces también inferiores en lo que dice relación con el mantenimiento de las cárceles por la falta de recursos y todo. La realidad del Bío Bío, bueno, creo que aparte de la cárcel de Los Ángeles, que se encuentra, de la sección femenina, de la cárcel del CDP femenino de Los Ángeles, que entiendo que se encuentran aislados por cuarentena por el contagio de una gendarme, no tenemos casos reportados en las cárceles, y en ese sentido estamos un poco privilegiados, pero también eso nos lleva entonces a querer adoptar medidas con mayor rapidez, que es lo que necesitamos. Jurídicamente, o lo que dice relación con el poder, alto el nivel de revisiones, también han disminuido considerablemente el número de personas privadas de libertad a través de la medida cautelar de prisión preventiva, que están recuperando su libertad, y bueno, se están haciendo todas las gestiones necesarias, ya sea la interposición de recursos y todo, para lograr entonces que la mayor cantidad de gente pueda recuperar su libertad y así descongestionar un poco las cárceles y evitar de alguna manera o bajar el nivel de sobrepoblación. Ahora, en términos porcentuales, por lo que me he informado, es bajísimo lo que se puede hacer a través de la revisión de medidas cautelares. Por tanto, la mirada debiera estar también puesta, como han dicho todos, que es imposible mirar la cárcel solo en el COVID, es que hay un uso indiscriminado de la prisión preventiva, pero absolutamente indiscriminado. Y
no solo hay una sensación de la ciudadanía, digamos, de que debe esta medida cautelar utilizarse mayormente, sino que en realidad el uso que se le da por parte de los jueces y por parte del Ministerio Público que lo solicita es desproporcionado. Y eso nos ha llevado hoy día a estar en una situación de peligro y de riesgo para las personas privadas de libertad. Grace, ¿podrías explicarnos, porque este punto es sumamente importante en términos simples, no tan jurídicos, sino como para que lo entendamos todos en general, por qué es que es indiscriminado el uso que se le da a la prisión preventiva? Porque, a ver, la prisión preventiva es una medida cautelar, por supuesto, que priva de libertad absolutamente a una persona, ¿cierto? Se usa o debiera usarse en casos extremos. Es excepcional por su naturaleza y por supuesto que cuando ninguna otra medida cautelar que establece la ley pudiera garantizar que esa persona comparezca durante todo el procedimiento, hasta obtener una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está reservada, a mi juicio, para las situaciones de mayor gravedad, cuando hay un riesgo para, digamos, que tienen penas muy altas y que por supuesto afectan bienes jurídicos como la vida, ¿cierto? Cosas más relevantes. Pero ¿qué es lo que sucede hoy día? Que la prisión, bueno, lo que sucede hoy día y lo que ha sucedido ya hace muchos años atrás, es que la prisión preventiva se usa en forma indiscriminada. ¿Y a qué me refiero? No solo se usa incluso como una pena anticipada, es decir, una persona que no va a tener derecho a cumplir una pena en libertad a través de una pena sustitutiva, inmediatamente entonces los fiscales consideran que esa persona debe estar privada de libertad. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Que tenemos a personas privadas de libertad por simples delitos, por delitos de hurto, por delitos de qué sé yo, de robos por sorpresa, por delitos contra la propiedad que tienen penas por ley muy bajas, ¿ya? Personas que tienen muchas veces incluso irreprochable conducta anterior, es decir, personas que no tienen antecedentes penales también de acuerdo también a la implementación de leyes que en definitiva han ido recrudeciendo o endureciendo las sanciones, también se usan inmediatamente y por eso digo, adquiere incluso esa prisión preventiva características de castigo, de pena, y no de satisfacer en definitiva los fines para lo que fue creada la prisión preventiva. Entonces, a eso me refiero con uso indiscriminado. Hoy día hay muchos delitos o muchas personas que no van a cumplir, si son condenadas, en el peor de los casos, si son condenadas no van a cumplir la pena privados de libertad y se encuentran durante el proceso privados de libertad y eso es terrible. Sí, pues muy tremendo y sobre todo a esas personas también pueden haber muchas personas que estén hoy en día en la cárcel que estén en esa situación, es decir, se arriesgan a un riesgo de salud tremendo, por no decir eventualmente la muerte, y ni siquiera tienen que cumplir una condena por un delito. O sea, de condenarlos, porque en definitiva, claro, algunas personas van a ser absueltas probablemente, va a depender de cada caso, pero en el caso tenemos una gran cantidad de personas que se encuentran privadas de libertad, que en el caso de ser condenadas, ¿ya? Por ley tienen derecho a penas sustitutivas en libertad, y hoy día se encuentran privadas de libertad durante el proceso, y eso es lo que yo encuentro que es absolutamente desproporcionado, pero que es una realidad. José, ¿me escuchas? Perfecto, ¿cómo está? Buenísimo, yo también te escucho. José Enríquez, defensor penal público de Santiago y Estación Central. Cuéntanos, en primer lugar, qué estás haciendo, qué haces tú en tu trabajo en general y en particular, cómo está viéndose afectado en razón de la pandemia. Bueno, a ver, algo ya adelantaba Grace, que también es colega defensora penal pública, desde los primeros días de la tendientes a proteger los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, no solamente los condenados, sino que también los imputados.
Al menos desde mi punto de vista, o más bien desde mi labor diaria, yo soy defensor de imputados durante el proceso, y en ese sentido tenemos una gran cantidad de privados de libertad en procedimiento, personas que básicamente se encuentran bajo el paraguas de la presunción de inocencia, y un número que había crecido fundamentalmente y de manera importante después del 18 de octubre. A nosotros, digamos, los privados de libertad nos subieron de manera importante en mi zona, además que donde nosotros trabajamos es una zona bastante, digamos, central, por cuanto es donde se lleva la mayor cantidad de protestas y manifestaciones. Entonces, teníamos y tenemos muchos privados de libertad derivados de ese proceso social, y en atención a ello, personas que generalmente no tenían antecedentes penales previos, hemos iniciado una política de llevar adelante audiencias de modificación de prisión preventiva por otras cautelares, del arresto domiciliario total en general o alguna otra cautelar de menor intensidad, buscando descongestionar lo que es hoy día los recintos penitenciarios, en específico Santiago I, pero también la penitenciaría en el sector de módulos, para efecto, digamos, de poder mejorar en parte las condiciones de habitabilidad de las personas que se mantienen, digamos, privados de libertad, para que tengan el espacio suficiente y poder cumplir con cuestiones básicas señaladas por la autoridad sanitaria, como el distanciamiento social, que en una cárcel es muy, muy complejo llevar adelante, pero al menos, digamos, la labor que estamos buscando es poder generar mejores condiciones y a su vez también sacar a personas del ambiente carcelario que propende al contagio de enfermedades de este tipo, como en este caso el COVID. Perfecto. ¿Y cómo evalúas tú el avance que ha tenido hasta ahora lo que están haciendo? ¿Se han aceptado suficientes solicitudes de cambio de medida cautelar? ¿Consideran que en realidad las autoridades no los han escuchado lo suficiente? ¿O sí? Cuéntame un poco. Respecto de revisiones de prisión preventiva que evidentemente van a ser exitosas y otras que no, ¿ya? Evidentemente los imputados privados de libertad que se encuentran dentro de las unidades penales con alguna afección de salud, ¿ya? En ese caso los tribunales han sido mucho más laxos para efectos de acceder a la sustitución de la medida cautelar. Lo mismo también cuando se trata de personas que no tienen antecedentes penales, también, digamos, han sido laxos en cuanto a esa situación. El problema es cuando estamos hablando de personas privadas de libertad que no se encuentran dentro del grupo de peligro, no son de tercera edad o no tienen, digamos, una afección de salud, y a su vez también cuando son personas que tienen muchos antecedentes penales, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que de manera excepcional, yo creo es un muy bajo número en donde los tribunales, tanto de primera instancia como las cortes, han tendido a modificar la pena, la cautelar impuesta. Algunos fallos de corte de apelaciones que ha habido y que me parece que son destacables es un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual, si bien indica en su fallo que la persona privada de libertad imputada efectivamente es un peligro para la seguridad de la sociedad, tiene que hacerse todo un examen de las condiciones tanto propias de la causa como también del entorno en el cual esa causa se encuentra inmersa. Y en atención a eso, acceden a la modificación de la medida cautelar, y además considerando que hubo un cambio de fecha del juicio fijado. En atención a eso, digamos, los tribunales han ido generando ciertos criterios para saber cuándo se va a dar una prisión preventiva, o sea, se va a mantener o no. Pero aún así creo que el número de prisiones preventivas que se acogieron a la solicitud de la defensa por
los tribunales de primera instancia y a posterior las cortes de apelación. Qué complejo. Oye, José, y cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué sería lo más urgente a trabajar? A ver, yo creo que lejos lo más urgente a trabajar quizás no es tanto desde el punto de vista, o sea, por una parte evidentemente lo procesal es importante, y con las decisiones de prisión preventiva o con los recursos, digamos, que se han interpuesto ante tribunales. Pero hay una situación que evidentemente es importante y que se refiere a generar mecanismos de información a los privados de libertad. Porque yo siento que aquí ha habido varias etapas de ánimo de la población privada de libertad. Cuando comenzó esto de la epidemia, estábamos en una situación de evidente ansiedad de parte de la población penal, como finalmente todos los que vivimos en una comunidad estamos evidentemente sujetos a ansiedades, a temores derivados de una cuestión que es evidentemente desconocida para nosotros. Pero a posterior, esa ansiedad yo creo que se ha ido transformando en temor, y ese temor se ha ido transformando en desesperación, y esa desesperación ha ido transformándose en violencia. Y esa violencia no es solamente una violencia del interno con temor o desesperado en contra de la administración penitenciaria, es violencia también entre los propios internos. Entonces, al final del día, cuando tú tienes una olla sometida a tanta presión, ¿ya? Tarde o temprano esa olla va a explotar. Entonces, y yo creo que se podría solucionar de una manera tan simple y tan fácil como mejorar los conductos de información existentes tanto con la población penal como también con sus familias. Porque hoy día entiendo que los mecanismos que el Ministerio de Justicia ha empleado o ha implementado, si bien son canales que buscan informar tanto al interior de las unidades penales como hacia el exterior también, me parece que resultan insuficientes para poder satisfacer la demanda de información de todos estos grupos. Entonces, yo creo que quizá no necesitamos tanta ingeniería japonesa para poder llevar adelante unas mejoras en el sistema. Necesitamos simples medidas para poder lograr que la población penal se encuentre en condiciones mucho más dignas y también, evidentemente, en condiciones de someter o de internalizar en su patrimonio información fundamental para bajar los niveles de ansiedad y de temor dentro de las unidades penales. Muy, muy importante eso. ¿Y cómo ves tú lo que se ha comentado últimamente de la posibilidad de transparentar y que sea una regulación el hecho de que las personas privadas de libertad tengan acceso a medios tecnológicos para comunicarse, celulares, videollamadas, algún equivalente? Mira, yo creo que eso es fundamental. Nosotros desde Pensamiento Penal hemos conversado con nuestros compañeros, nuestros amigos de Pensamiento Penal de Argentina. Y específicamente hay una situación que yo creo que ha llamado la atención a nivel sudamericano, y que se refiere a la autorización, en primer lugar, de un tribunal de Buenos Aires, que es una pequeña provincia de Buenos Aires que se llama Necochea, autorizó a los privados de libertad de 3 unidades penales a utilizar celulares para poder mantenerse vinculados con su familia. Esto en atención, además, a que los propios privados de libertad habían solicitado no tener más visitas para efectos de no generar esta dinámica de contagio cruzado, ¿ya? Se autorizó eso, pero la medida tomó tal fuerza que finalmente la Corte Federal de Buenos Aires, es decir, de toda la provincia de Argentina, terminó acogiendo como propia esa solicitud, y hoy día más de 54.000 personas privadas de libertad en esa provincia de Argentina tienen derecho y acceso a celulares.
Y aquí yo creo que voy a repetir las palabras de Mario Juliano, que es el juez que dictó esta resolución. Cuando yo conversé con él, él me dijo, aquí tenemos que tener claro que los celulares existen y van a existir siempre en una cárcel. Entonces tenemos dos caminos: agachar la cabeza y hacernos los tontos, o entender que esto es una realidad y generar normativa para llevar adelante esa situación. Y se tomó el segundo camino, que lógicamente cuando estamos entre adultos es el más evidente y el más lógico, y en ese sentido lo que se hizo, y esto es muy rescatable, se hizo una normativa que participó no solamente el tribunal, o sea, no es el juez el que haya dictado la normativa. Aquí se generó una normativa entre fiscales del Ministerio Público argentino, la administración penitenciaria argentina y el tribunal. Y de hecho el tribunal, como una muestra, digamos, de confianza, le entregó la elaboración de tal normativa al Servicio Penitenciario argentino. Y a posterior se hizo una aprobación por cuanto esta normativa respetaba todos los estándares en materia de derechos humanos, de las personas privadas de libertad, para mantener el contacto con el exterior dentro de esta situación de pandemia. Entonces, al final del día, y la conclusión a la que llego, es que aquí los estamentos en los que estamos todos involucrados, la sociedad civil, la administración penitenciaria, las personas privadas de libertad, el Ministerio Público, tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y en ese sentido, son cuestiones tan básicas como permitir que personas que están en una situación excepcional de privación de libertad puedan tener un celular para hablar con otras personas en el exterior. Así de simple. Muy importante eso, porque en el fondo nos hace ver que, como tú dices, no necesitamos una gran inversión en dinero, en tecnología, hay cosas simples que podemos hacer. ¿Crees también, por lo que escucho del ejemplo muy interesante de Argentina, que nos falta quizá una cierta coordinación entre las distintas o los distintos organismos que trabajan con las personas privadas de libertad? Tribunales, fiscalía, defensoría, la gendarmería en sí, etcétera, y sociedad civil también. Sí, o sea, a mí me parece que es fundamental que exista esta coordinación, que eventualmente, digamos, uno podría decir en el papel existe una coordinación, hay una mesa interinstitucional de coordinaciones de la justicia penal y procesal penal, existen otras mesas de trabajo en el ministerio, pero si vamos a hablar de coordinaciones, yo creo que lo fundamental y lo básico es que esas coordinaciones abarquen a todos los actores de un sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario no lo construye solamente la administración penitenciaria, un ministerio, sino, o la Defensoría Penal Pública. Un sistema penitenciario lo construye principalmente las personas privadas de libertad, su familia y las organizaciones civiles que están colaborando con ese movimiento y con la necesidad de la inclusión de todos los puntos de vista, nos gusten o no los puntos de vista, esté una institución contraria al punto de vista del otro, pero en base a eso es posible llegar a tener protección cierta y verdadera de los derechos de las personas privadas de libertad y de su familia. Qué importante eso que nos señala, José. Y para terminar, una última pregunta. ¿Cómo consideras tú que se enmarca esta situación de crisis puntual del COVID-19 en la crisis general que ya hay en la cárcel? ¿Ves que había alguna manera de prever, que ha habido algún avance, algún retroceso? ¿Cómo ves esa relación? Es que yo creo que el COVID es una situación o ha generado un choque de estructuras, no solamente en lo carcelario, digamos, sino que ha generado un choque de estructuras a nivel comunitario. O sea, ha generado básicamente toda una nueva estructura
estructura de trabajo a distancia, ha generado toda una nueva estructura de paralización en gran parte de la administración pública, de las empresas, etcétera, etcétera. Y por eso, evidentemente, la cárcel no está ajena a eso, porque la cárcel es una comunidad dentro de una comunidad mayor. Toda consecuencia que tenga la comunidad mayor va a derivar tarde o temprano en la cárcel. Entonces, el coronavirus cruda las falencias y las pobrezas de un sistema carcelario. Evidentemente esto se venía diciendo hace muchos, muchos, muchos años. En gran cantidad de informes en materia de derechos humanos y de condiciones carcelarias se ha dicho la falta de habitabilidad, el problema de condiciones de salubridad, de alimentación, malos tratos a las personas privadas de libertad, etcétera, etcétera. Pero con esta circunstancia, evidentemente yo creo que todo se ha exacerbado y evidentemente todos dijimos, avisamos tanto lo que iba a pasar o lo que venía, que cuando llegó la verdadera crisis, aquí estamos, hasta el cuello, ¿ya? Entonces, yo creo que, y la complejidad de eso al final del día, es poder tener, o poder lograr tener medidas que sean eficaces en un lapso tan corto de tiempo. O sea, es muy difícil hacer en 2 semanas lo que no hiciste en 30 años, ¿me entiendes? Entonces, aquí estamos básicamente en un barco en donde, en la mitad de una tormenta, en donde estamos día a día tratando de que el barco se mantenga a flote. Entonces, la situación es poder, como te decía anteriormente, generar los vínculos necesarios, las fuerzas, la sinergia necesaria entre todos los mundos y todas las aristas que tiene la privación de libertad para efecto de poder tener un resultado que sea favorable para el final del día, no para nosotros, ni para las instituciones, ni para las autoridades, que sea un final favorable para las personas que son las más vulnerables y necesitadas del sistema, que son las personas privadas de libertad y sus familiares. Muy, muy cierto ya ese punto fuerte entonces de la coordinación y me despido, José, muchas gracias y ahora voy a llamar a César. Ahí sí. Aquí se está conectando César. César, ¿me escuchas? Sí, ahí escucho. Súper, yo también te escucho. Estamos con César Pizarro de la ONG 81 Razones. César, primero que todo, ¿podrías contarnos qué hace específicamente la ONG en que trabajas, por favor? Ahí sí. De inmediato, no sé si me... César. No sé si me ven, no sé si tengo que ver, pero un poquito. Sí, te vemos y te escuchamos, por lo menos yo. Escucho. ¿Se ve bien? Súper, yo también te escucho. Ahí aparecí, ya. Que todos ven. Ya. Yo por audio estoy más o menos... No escucho bien el audio. Si te hablo más fuerte, quizás me acerco, ¿se escucha mejor? ¿Sí? Ahí sí te escucho bien ahora. Súper. Ya, entonces César, cuéntame primero sobre la ONG 81 Razones, a qué se dedica específicamente y en qué consiste tu trabajo ahí. Bueno, 81 Razones por Luchar ya lleva casi 9 años en el mundo carcelario, anticarcelario, organización que nace luego de la masacre carcelaria más grande de la historia de Chile, y nos dedicamos a la promoción y la defensa de las personas privadas de libertad, tanto presos y presas, de Arica Punta Arenas o Arica Magallanes, de cualquier solicitud que nos llegue, nosotros estamos atentos ahí para atender a las personas vía Facebook, WhatsApp, correo o teléfono, llamada directa. Es un trabajo que tenemos hace ya casi, como dije antes, 9 años, de lunes a lunes, sin parar, sin horarios definidos. Qué necesario. Oye, César, ¿y cómo han visto impactado su trabajo con esta pandemia? ¿Les han llegado más necesidades de apoyo o de manera distinta? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? Sí, lo que pasa es que como
como 81 razones nace del dolor, nace de muerte, nace del fuego, nace de la masacre carcelaria más grande de la historia. Para nosotros estas situaciones son casi parte del día a día, situaciones que uno no quiere asumir, que lo que significa que se deje morir a las personas dentro de la cárcel, se deje que pasen situaciones que uno no logra poder encajar en la vida diaria, comparando la vida diaria de una persona con una persona privada de libertad, porque recordemos a las autoridades de Chile que las personas que están en Chile dentro de la cárcel están solamente privadas de libertad. Y eso es lo que nos ha olvidado hoy en día todo, el presidente, los ministros y todo, a pesar de que se hablen discursos bien bonitos y pintados, todos sabemos que en Chile los reglamentos o leyes que se dictan de darle dignidad a las personas que han cometido ilícitos o que están dentro de la cárcel se olvidan. Como se dice, se cumple pero no se acata. Porque todo quizás hablamos de verdaderos derechos humanos y de verdadera atención, no se cumple. Y para nosotros es lamentable porque con la gente experimentada que está en Gendarmería, como el actual director nacional, nos parece insólito de la situación de cómo se ha dado el tratamiento hoy en día a las cárceles y las personas que están dentro. Y lo asimilamos a una realidad comparándolo siempre con lo que nos ocurrió a nosotros y llegamos nosotros al mundo cárcel, lo comparamos con el incendio de la cárcel de San Miguel, donde existían todas las formas de poder salvar a esa gente y de que no muriera nadie. Y del tratamiento que ha dado hoy en día el Estado chileno, el Ministerio de Justicia y el Director Nacional de Gendarmería, es de que prácticamente la gente se muera toda en la cárcel con el COVID-19, si es que llega a ingresar la pandemia o si es que ya está dentro, fuertemente real, de que no se dé la posibilidad de que salga, porque el indulto conmutativo para nosotros fue una pincelada de derecho humano que en la realidad no resolvió para nada el hacinamiento. Al contrario, el comportamiento que ha tenido Gendarmería hoy en día con los presos y presas, estando en plena tregua, en plena guerra bacteriológica quizá a nivel mundial, ha sido un tratamiento totalmente vergonzoso y paupérrimo. ¿Puedes contarnos un poco más de eso, César, por favor? ¿Qué cosas se han hecho, qué se han hecho mal, o qué cosas se han prometido hacer y no se han hecho? Lo que tú quieras contarnos al respecto. Sí, lo que pasa es que nosotros como 81 Razones y como observador penitenciario, porque también pertenezco al Observatorio Social Penitenciario, nosotros veníamos dando aviso ya a Gendarmería desde hace muchos años de que cualquier cosa, una bomba de tiempo, podía estallar. Y justamente por la cárcel de Puente Alto, porque tiene un número de funcionarios que son conocidos en listas de nosotros, que son funcionarios acusados y denunciados por torturadores con tortura y apremio ilegítimo directo con las personas privadas de libertad, situaciones que son casi aberrantes de contarla acá, y el tema del ingreso de droga, los apuñalamientos entre internos. Acá también obviamente hay un problema que no solamente es del Estado ni tampoco de Gendarmería, también un problema de comportamiento de nuestros hermanos que están presos y presas, de que es el poderío de poder vivir, tratar de vivir dignamente, que a la final uno se termina convirtiendo en un animalito que mata cualquier cosa que está al lado de uno para uno poder vivir dignamente, dignidad que no da el Estado, que jamás ha dado dignidad. O sea, la única parte que podemos encontrar digna como para poder pagar una condena y una sentencia es de la contraparte de la gente que es la gente pueblo, que son la gente de Punta Peuco, o la gente que era del Penar de Cordillera, o la gente que ahora está en el módulo asistir de Colina 1, donde ahí sí hay dignidad, donde ahí sí los presos militares criminales de lesa humanidad, extrañamente, tienen casi médico cabecera, tienen agua caliente, tienen una forma de vida que quizás nosotros no estamos pidiendo como presos comunes o presos sociales, pero de que la gente se queja cuando pillaron las celdas VIP en Colina 2, la gente se queja cuando pillaron las celdas VIP en La Peña, diciendo que esos lugares los presos los construyeron con su propio bolsillo, evitando gastos de mantención que debería tener Gendarmería, y ahí se produce el tema de la malversación de fondos. Las canchas las pintan los internos, las galerías las han arreglado los internos, y un sinfín de cosas que ocurren que son totalmente irregulares, cosas que no deberían pasar y que son prácticamente cómplices de delito. Lo que ocurrió en Puente Alto, porque tiene la misma infraestructura. Nosotros antes del COVID, en el 2015, 16, 17, 18 y todas las veces que nos hemos juntado con el director nacional actual, porque él nos conoce muy bien, nosotros le dijimos que la cárcel de Puente Alto es una bomba de tiempo en todos los sentidos. Sanitario, en el tema de salud, en el tema de reinserción, de educación, de violencia, todo era una bomba de tiempo porque la cárcel es
en sí lo que pasó en San Miguel. No tiene salida de emergencia en caso de incendio, las ventanas están tapadas con celosía, el hacinamiento es brutal porque son cuadrados oscuros, cuadrados de cemento, y cuando llegó obviamente el COVID-19 a Chile, esta pandemia quizás que no se veía ingresar como con personas enfermas, pero sí ingresó psicológicamente, la cárcel de Puente Alto estalló, los presos se rebelaron, llegó la persona que enfermó, empezó la psicosis colectiva. Nosotros mismos solicitamos con intermedio del trabajo que estamos haciendo con el observatorio de que no recibamos visita, de que la cárcel se cerrara. A diferencia del discurso del director nacional de Gendarmería que quería que la cárcel siguiera siendo un paseo humada en Chile, como lo están haciendo hoy en día, porque Gendarmería ha trasladado gente de Arica a Punta Arenas en estos días de pandemia, que el país tiene que saberlo, que ha trasladado gente de Colina, a Arica, a Puerto Montt, a Valdivia, a cárceles concesionadas, específicamente gente que ha sido torturada y golpeada, como lo fue en Colina 2, el día domingo 26 de abril, entre las 10 de la mañana y las 12, gente que hubo un incidente y gente que fue torturada, al igual que el interno que fue torturado en Valdivia, que se intentó fugar. Ese interno fue trasladado inmediatamente golpeado, está en la cárcel de Serena ahora, con su cara todo hinchada, está sumamente golpeado. Y esa es la situación que nosotros no podemos tolerar, de que el actual director nacional de Gendarmería, siendo que en Puente Alto, cuando hubo el supuesto motín, antes que secuestraron unos funcionarios, estaba con el director del INDH, el señor Mico, y había una tregua de no violentarse con los internos, porque si nosotros hablamos de la legislación y de la ley actual en Chile, si un interno comete una falta o comete un ilícito contra un funcionario, Gendarmería tiene que aplicar la ley. ¿Qué significa la ley? Que identifiquen a ese interno, lo tomen, lo separen de la demás población penal y lo denuncien con la justicia y lo juzguen. No que ingresaran al penal de Puente Alto, que rociaran con gas paralizante a la gente que estaba psicoseada, enferma, con COVID, acostada en una cama, solo, sin mascarilla y sin alcohol gel durante mucho tiempo, le rompieran sus cosas, le mojaran sus camas, lo golpearan, los torturaran y después los separaran de su cárcel, donde se mantenía con vida, y lo llevaran a diferentes penales. Separaron a la gente enferma, a la no enferma, y hay gente ahora desparramada por todo el país. Esa es la realidad que hoy en día se está viviendo dentro de las cárceles. O sea, el tratamiento que se hizo con los presos hoy en día en Chile de la mano de Gendarmería de Chile y del Ministerio de Justicia, porque obviamente ellos tenían que estar autorizados por el Ministerio de Justicia, es que no se cumplió lo que ellos mismos emitieron. El primer comunicado que salió de Gendarmería no lo firma el director, lo firma el señor Toro, Pablo Toro, que es el director regional o el jefe operativo, donde dice que para trasladar a una persona se tenía que cumplir un protocolo, que eran de mantenerlo a otra cárcel y que tuviera que estar 15 días en observación, y si no figuraba con síntomas de COVID, ingresar a la población reclusa o la demás población penal. Y eso para nada se ha cumplido. En Gendarmería y en las cárceles no se ha cumplido. Y nosotros lo comparamos con una realidad bien cruda por la respuesta real que nos ha dado la institución en golpear a la gente de Puente Alto, después golpear a la gente el día viernes de Colina 2, los imputados del módulo 14, que lo golpearon salvajemente con cabeza rota, huesos rotos, después golpear a la gente de Colina 2, el módulo 3 el día domingo. Es que si el COVID llega fuertemente causando muerte en las cárceles, mañana o en una semana más o en un mes más, nos vamos a morir todos encerrados en las cárceles, porque las soluciones han sido totalmente oscuras. Y lo comparamos nosotros con el sentimiento que tenemos con las personas privadas de libertad y con sus familias, que si el día de mañana tenemos una catástrofe en Santiago, en la región metropolitana, donde el fuego acecha la ciudad y se está quemando todo, el Estado chileno no va a dejar salir a las personas presas porque prefieren salvar a la ciudadanía buena, entre comillas, a que estos presos salgan hirviendo en llamas porque pueden salir a cometer ilícitos. Ese es el pensamiento que a nosotros nos hacen sentir desde el Estado hacia las personas privadas de libertad. No solamente por el COVID-19, sino por el trato que nos están dando en la fila de la visita. Hace más de 10, 15, 20 años viene denunciando la CONFAPRECO, Confraternidad de Familiares Amigos Presos Comunes, don Manuel Enrique, una de las primeras ONG de presos comunes. El trato que dan a la gente en la peña afuera, la gente tiene que estar 3, 4, 5, 7 horas para ingresar una encomienda, le rompen la encomienda, le rompen las cosas, se las devuelven. En Santiago 1, cárceles concesionadas, donde si el cupo de presos era 1000, ahora tienen 2000 presos, y esas platas de las multas se le pagan a la concesionada, y la empresa, las cárceles concesionadas son una de las más paupérrimas de Chile, incluso más que las fiscales. El trato que le dan a la gente en el ingreso, que no atiendan los teléfonos cuando nosotros llamamos como familiares para saber de los presos, siendo que teléfono dentro de la cárcel hay cientos de teléfonos, cientos de celulares fiscales que los alcaides no pagan de su bolsillo, sino los paga el Estado. Y todos los teléfonos que tienen no contestan los correos. Yo lo digo así, a mí me contestan algunos correos, pero a los usuarios comunes y corrientes no les contestan. Y Gendarmería se gasta cerca de 2-3 millones mensuales en llamados de teléfono. O sea, hay un sinfín de cosas que están ocurriendo hoy en día, y si decimos, si en Chile se deja morir
se mata y se tortura a la gente, a los ciudadanos, a la gente, a los presos de la revuelta, es en las cárceles. Porque recordemos que el tratamiento que le están dando, porque no sabemos quién autorizó, ni el director regional o los alcaides de Puente Alto, el señor Proboste o el alcaide, el señor Iván Betancourt, que fue a Colina 2, o quien sea, ¿quién autoriza a este grupo de funcionarios a ingresar a matar a los presos? Porque si uno le pega un golpe, un palo mal dado en la cabeza, en la nuca a una persona, lo asesina. Y esos actos criminales, delincuenciales, son autorizados por esta administración. No es que sean autorizados por el Paco, por el gendarme raso que está en el recinto penal. Lo vociferaban los mismos funcionarios y le decían a los internos, tenemos la autorización para hacer lo que queramos. Y increíblemente, los 8 internos de Colina 2 que fueron masacrados a palo, fueron trasladados por diferentes recintos penales que no sabemos dónde están. Estando en una situación de pandemia, creo que es un delito grave que una institución como Gendarmería, que publica en las redes sociales, en su página web, que lo anuncia el ministro de Justicia, esté provocando un estallido gigante en las cárceles, porque si esto sigue ocurriendo, y lo estamos pronunciando, va a ocurrir un estallido en Colina, o en la penitenciaría, o en alguna cárcel donde la gente está viviendo brutalmente hacinada. Y no es solamente el gobierno de Piñera, sino también fue el gobierno en democracia, y así un sinfín de gobiernos atrás. Si ahora solamente se desveló, o se reveló, mejor dicho, lo que significa la cárcel. Sacamos el velo, sacamos la cortina negra que siempre nos tapaba, y nos dimos cuenta que en guerra, que era la guerra bacteriológica, qué es lo que significan los presos realmente para el Estado. Y escaneamos la cárcel y nos damos cuenta que la pega no se está haciendo para nada bien. Y la gente que muera en esta situación es única y responsablemente directo de la mano del director nacional y del ministro de Justicia, que no se han hecho cargo de la situación real. No dejan entrar a la sociedad a la puerta porque hablamos y somos del lenguaje, quizás como yo lo estoy siendo, pero lo estoy siendo con respeto. Le hemos dicho de miles de formas que todavía están a tiempo de arrepentirse de dejar morir a la gente en las cárceles, porque esas muertes a nosotros nos van a pesar, pero a ellos les van a pesar en su conciencia, porque murieron en sus manos. Si ya tienen las manos con sangre, todavía se las pueden lavar, y no sé si les perdonemos los muertos que ya tienen en su conciencia ni en su cartera, pero por lo menos que salven a la gente que aún sigue viva dentro de las cárceles, y lo que inviertan, que sean reinserción social, que sean materiales de trabajo, no más en aparataje represivo. Y también obviamente el mensaje a las mismas personas privadas de libertad, que no respetaron tampoco nuestros hermanos la tregua, que dijimos que no tiene que haber violencia ni muerte en las cárceles. Sabemos que están haciendo un esfuerzo totalmente que se agradece, de tener abstinencia sexual con sus parejas, abstinencia de las cosas que consumen, del alimento, de ver a sus hijos, están viéndolo online. Pero no podemos seguir matándonos en el Óvalo, ni en Colina, ni en ninguna cárcel entre nosotros, ocupando armas para poder matar al otro compañero. Lo que tenemos que hacer ahora es unirnos en las cárceles, seguir potenciando las vocerías que trabajan con el Observatorio Penitenciario, y hacemos ese llamado que se unan a los grupos que estamos trabajando día a día en comunicaciones tan interactuadas como ahora que estamos haciendo acá con Red Cabildo, de que hablemos por los teléfonos, que podamos ver a nuestra familia, que hagamos las peticiones y que sigamos haciéndolo en paz y en orden, pero entre nosotros, para poder decirle al Estado y exigirles que hoy es cuando ellos tienen que hacer bien la pega y tienen que reconocer y pedirnos perdón. Así como nosotros también le pedimos perdón a la ciudadanía y a la gente, quizás por el daño que cometimos, y es por el que estamos privados de libertad. Qué potente tu testimonio, César. Me cuesta no tengo nada que decir en realidad, porque el gran aporte de esto es lo que tú nos cuentas, pero me gustaría preguntarte, yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué es lo que consideras tú que sería prioritario, así como partiendo con las medidas más centrales dentro de esta crisis vulneratoria de derechos humanos horrible? ¿Qué es lo que tú consideras más central o más urgente? La urgencia de descongestionar las cárceles, yo creo que primero deberíamos acondicionar el tema de la libertad condicional, porque la libertad condicional, las bases de la libertad condicional, el 321 y todo esto, y alejó la forma de poder postular a la gente. Eso fue una frustración súper grande, y también que lo tuvimos que manejar nosotros con diferentes otras organizaciones de la sociedad civil, de que no estallaran las cárceles, de que no hubieran motines, de que no muriera gente, tratando de decirle al Estado, oye, no me cambié la libertad condicional porque cuando yo me fui preso, tú me cantaste una forma y ahora me estáis cantando otra. Y obviamente sabemos que el lobby administrativo, judicial del Estado chileno estaba todo complementado para que nosotros tuviéramos una libertad condicional más alejada, porque todos los recursos que se presentaron, recursos de amparo, recursos de protección, queja, todos los trabajos importantes que hicieron muchas personas, no daban resultados, aún sabiendo
que la aplicación de la modificación quizás sí estaban errados y sí nos aplicaron de forma dictatorial, nos modificaron la forma de postular a la libertad condicional y cada vez nos cerraban más las puertas y cada vez cambiamos más las leyes en poder dejar a los más jóvenes más presos y también a las personas adultas y también a las mujeres con niños. Lo bueno que ahora con el tema de la tecnología y con el tema de la visibilidad de lo que es la cárcel, han nacido muchas organizaciones de la sociedad civil, como la Red Cabildo, la Coordinadora 18 de Octubre, y diferentes organismos a nivel país que se han ido dando cuenta de cuál es la realidad y qué es lo que tenemos que nosotros poder trabajar con el Estado, que es la urgencia de descongestionar las cárceles y poder dar oportunidades de verdad reales de trabajo, que el Estado chileno reconozca que el sueldo mínimo miserable, paupérrimo, genera delincuencia, que el trato que le dan a nuestros abuelos, que todo por el estallido social, se reflejó lo que pasa en Chile. El estallido social número 1 no fue en Plaza Italia, el estallido social número 1 fue en las cárceles. Y fue el año pasado, que fue el movimiento 321. Nosotros habíamos estallado socialmente en todas las cárceles, pero de forma pacífica y organizada. Y no se nos dio pantalla porque era muy mal mirado que los presos estuvieran exigiendo sus derechos. Pero después estos presos que estamos nosotros acá desde hace mucho tiempo, tuvimos que recibir a los presos de la revuelta que alegaban lo mismo que nosotros, que era dignidad, que era trabajo, que era educación, que era buen trato para nuestros adultos mayores, el trato de la policía con la gente en la calle, el trato con los presos, el trato con la familia, todo. Solamente por eso nosotros reclamamos nuestro lema como 81 razones, privado de libertad, pero no de dignidad. Y en las calles también se gritaba que la dignidad sea algo costumbre, y la dignidad que sea para todas y para todos, para los niños, para el Sename, todo en su conjunto. Y creemos que con un país digno podemos evitar la delincuencia y erradicar un poco la delincuencia porque le vamos a dar dignidad a la gente. Descongestionar las cárceles hoy en día es muy necesario, porque si sacamos la cuenta y de la gente que reclama, que le encuentro toda la razón del mundo, si yo reclamo si me mataron un hijo, si me asaltaron, un portonazo, que son delitos que nos van a marcar por toda la vida. Pero así como la clase alta política y los ricos de la LIN necesitan cárceles para encarcelarnos a nosotros, que entonces también ellos cambien las leyes para que ellos también queden condenados a 10, 15 años o cadena perpetua cuando se roben toda la plata del Estado que sirve para arreglar jardines infantiles para los niños. No solamente cursos de ética o clases de ética, o que paguen una multa. No equiparemos las cosas, porque si equiparamos las cosas, entonces ahí, ¿quién está preso hoy en día en Chile? Seamos honestos, reconozcamos nuestros delitos como bandidos, como población, como las barras bravas que también quieren ser segregadas. El 99,9% de los presos en Chile son pobres, y eso que nos queda en la cabeza. Y celdas VIP de Colina 2 de los narcos, ni tampoco lo de la Penny. La verdadera celdas VIP están en Capitán Llávar, que está al lado del CAS, y las otras que son Colina 1, el módulo asistir. Esas son las verdaderas cárceles VIP. Así como los ricos quieren dignidad, nosotros también los pobres queremos dignidad para pagar nuestras condenas y pagar nuestros delitos. Pero no es que queramos seguir delinquiendo, queremos un país mejor, porque sabemos que la desigualdad produce delincuencia. Y si produce delincuencia la desigualdad, entonces ¿por qué los ricos roban? ¿Por qué se coluden? Es por la avaricia. Y la avaricia crea guerra. ¿Y qué es una guerra? Una guerra bacteriológica, psicológica, que nos aplicaron los poderosos del mundo, que son los chinos quizás y los estadounidenses, para poder controlar las masas en rebelión. Porque si nosotros en Chile nos estábamos rebelando y nos estábamos organizando para poder buscar la dignidad de los presos, extrañamente empezaron a seguir organizándonos y seguir trabajando en conjunto con todas estas redes solidarias que se agradecen bastante, que estamos trabajando hace bastante tiempo. Muchas gracias, César. Creo que tu testimonio es invaluable. Espero de corazón que podamos dejarlo grabado y compartirlo por muchas plataformas más. No sé si quieres agregar algo más. Sí, hago un llamado a toda la gente que tiene familiares dentro de las cárceles en el país, que asistan a los recintos penales, que escuchen la voz del Observatorio Social Penitenciario, que escuchen la voz de las demás organizaciones, que escuchen la gente que necesita ayuda y que podamos reunirnos afuera de las cárceles, que podamos ir un familiar por un preso. Somos 42.000 personas privadas de libertad. Necesitamos que nos reunamos, a pesar que estamos en pandemia, a pesar que estamos con el COVID-19, pero necesitamos que nos representen a la gente que está en las cárceles, que busquemos estrategias de lucha. Nosotros quizás no queremos guerras con el Estado siempre ha querido guerra con nosotros, pero que la gente necesita organizarse, necesitamos que sean escuchados los presos y las presas, las personas que siempre hemos estado en la cloaca, y que las autoridades dejen de torturarnos, porque ellos saben que si nos matan de nuevo y nos dejan encerrados y nos volvemos a quemar, otros vamos a seguir vivos.
y matándonos y disparándonos en la calle o dejándonos morir quemados, no van a matar la lucha de los pueblos. Porque vamos a seguir acá. Si me matan a mí hoy día, mañana se va a levantar un compañero. Pero que nos dejen surgir, nos dejen tener vivienda digna, que dejen al pueblo mapuche tranquilo, que no nos sigan expropiando nuestros bosques. Eso. Aguante, César, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas.